Muchas bendiciones, amados hermanos, amados amigos que escuchan otro miércoles más por medio de Facebook Live. Hoy vamos a iniciar otro módulo con lo que es el tema del discipulado y vamos a hablar a partir de este miércoles acerca de la oración equilibrada. Y como lección 1 este día traemos que es la oración, el significado de la oración. Vamos a entrar en palabras de oración y decirle al Señor: Padre bendito, bendice este momento, Señor, en el cual vamos a hablar un poco de tu palabra, Padre Santo, que seas tú con tu Espíritu Santo tomando el control del principio hasta el final, Padre Santo, de la lección. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, ilumínanos, Señor, con entendimiento, y ilumina nuestros corazones para que podamos, Señor, entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar acerca de la oración. Pues la primera pregunta que vamos a contestar es: ¿qué es la oración? Uno de los aspectos más importantes de la vida del cristiano es la oración. Pero ¿qué es la oración en sí? La oración tiene muchas definiciones, pero vamos a hacerlo de esta manera, vamos a describirla de esta manera. Y la oración, en palabras simples, es hablar con Dios. Pero la oración también es desarrollar una relación personal con Dios. Y también la relación es una conversación íntima entre tú y Dios. También es una conversación donde nosotros podemos experimentar la presencia de Dios. Una conversación donde nosotros podemos decirle a Dios nuestros pensamientos más íntimos, nuestros sentimientos, y dejar también que Dios nos hable. La oración no es un monólogo, no es algo del que tú te vas a arrodillar o te vas a sentar o te vas a parar y vas a empezar solo a decir palabras sin sentido o solo a decir palabras como en un monólogo hablando tú solo. No, la oración es algo más profundo. La oración es una conversación. Tú tienes que hacer la oración como una conversación, porque hay alguien que escucha y hay alguien que habla, que es Dios. Y tu oración debe ser una oración o una conversación con Dios. Debe de ser una conversación muy profunda, muy íntima, de lo que tú deseas decirle al Señor y de lo que tú también esperas que Dios hable contigo. Puedes hablarle a Dios de una manera muy natural, como que estás hablando con una persona. Estamos hablando con Dios y Dios es más que una persona cualquiera. Entonces es una relación, es una comunión, es una conversación con Dios. Pero el por qué debemos de orar. Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios conoce las cosas que tú le pedirás aún antes que las pidas, pues Dios lo sabe todo. Entonces, el por qué debemos de orar. Primeramente, debemos de orar para conocer íntimamente a Dios. Y esta palabra íntima tenemos que saber la definición, y tienes que saber que intimidad es una amistad. Intimidad son los sentimientos más profundos de una persona. Tú tienes tu intimidad, tú tienes tus propios sentimientos, tú tienes tus propias cosas adentro que nadie más sabe. Esas cosas solo las sabe Dios. Al momento de orar, tú puedes confesarle todas esas cosas a Dios. Al momento de orar, tú estás conociendo a Dios. La palabra conocer en el hebreo se escribe como yada, pero significa una intimidad espiritual. Esto nos enseña que en la oración desarrollamos, ojo a esto, un amor espiritual profundo y una relación íntima con Dios. La oración es para que tú conozcas a Dios de una manera íntima,
de una manera o tener una relación muy íntima con Dios. Una manera donde tú puedas conectarte tu corazón con el corazón de Dios. Una manera donde tú puedes conectar tus sentimientos con Dios para que tú y Dios puedan tener una conversación, puedan tener un momento a solas, tú y Él. Otras de las razones para orar es para tener una comunión íntima con Dios. Ojo que conocer a Dios íntimamente es diferente a tener una comunión íntima con Dios. Porque cuando tú estás conociendo a Dios, tú necesitas tiempo para conocer a esa persona, o conocer a Dios en este caso. Pero tener una comunión íntima con Dios significa estar en el momento íntimamente con Dios. Conocer es tener una intimidad, es formar una amistad, desarrollar una amistad. Pero la comunión íntima es unir dos o más cosas en lo que tienen en común. Es compartir algo en común, adaptarse a las características del otro. Conocer, tú puedes empezar a desarrollar una amistad conociendo a esa persona, o conociendo a Dios tú puedes desarrollar una amistad. Pero ya tener una comunión íntima con Dios es compartir cosas en común. Compartir, en este caso, para tener comunión íntima con Dios, dice el salmista en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces el temor en Proverbios 8:13 lo define como aborrecer el mal. Proverbios 8:13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es decir, ver todo desde el punto de vista de Dios. Él es santo. La comunión con Él exige que nosotros crezcamos en la santidad hasta que las cosas que Él aborrece, también nosotros las aborrezcamos. Entonces conocer a Dios, intimar con Dios para conocerlo, tú empiezas a desarrollar una amistad con Dios. Pero al tener una comunión con Dios, una comunión íntima, es que tú comienzas a parecerte a Dios en el sentido de su carácter. Comienzas a tener cosas en común de Dios. Comienzas a ver las cosas como Dios las ve. Otra de las razones por las cuales debemos de orar es para solicitar la ayuda divina de Dios. Puede ser a una situación en particular. Aquí hay 3 ejemplos de 3 personas que oraron en una situación particular y Dios les respondió en ese momento. Elías oró por fuego para consumir el altar y hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Elías se encontraba haciendo un altar para Dios y él oró al Señor para que fuego descendiera desde el cielo y consumiera el altar, y así las personas o el pueblo de Israel pudieran ver el poder de Dios y pudieran volver su corazón a Dios, pudieran arrepentirse de su pecado y así volver su corazón a Dios. Vemos que en este ejemplo que está en 1 Reyes 18, 37 al 38, Dios responde de una manera inmediata. Josafat, el rey de Judá, clamó también por protección y por liberación de la muerte. Segunda de Crónicas 18:31 nos cuenta esta historia de Josafat, cómo él clamó porque Dios lo librara de la muerte de sus perseguidores. Samuel también es otro ejemplo que intercedió por el pueblo de Israel y Dios le respondió entregando a los enemigos del pueblo de Israel a ellos, y ellos pudieron derrotar a sus enemigos. El salmista dijo en el Salmo 86, 6 al 7, escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Podemos decir que la oración es para el espíritu tan necesaria como la respiración es para el cuerpo. Orar no es vencer la resistencia a Dios, no es persuadirle
a Dios a que haga algo que Él no está dispuesto a hacer. Más bien la oración es conocerlo a Él, sabiendo que su voluntad es lo mejor que nosotros podemos esperar. La oración no es para que Dios haga lo que tú le pides. No, la oración es para que tú le conozcas más a Él, para que tú puedas pedir su auxilio en alguna situación. Es para que tu espíritu esté en comunión con Él y tu relación con Dios crezca aún más, tu intimidad con Dios crezca aún más, y el Espíritu Santo esté ministrando también así tu vida, y puedas hacer vivir tu espíritu o encender o mantener encendida esa llama del Espíritu en tu corazón. ¿Cuándo debemos de orar? Aquí hay unos versículos de los cuales nos habla de que es necesario orar en todo tiempo. Lucas 21:36 nos dice: velad pues en todo tiempo orando. Romanos 12:2 nos dice que debemos de ser constantes en la oración. Colosenses 4:2 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice también: orad sin cesar. Primera de Timoteo 2:8 nos dice que los hombres oren en todo lugar. Y Primera de Pedro 4:7 nos dice: velad en oración. La palabra velad significa mantenerse despierto. Velad en oración significa mantén despierto tu espíritu en oración. La oración es más que un privilegio sagrado, también es un mandato divino. La oración debe de ser constante y tan natural como respirar, lo dijimos anteriormente. Samuel Dickett Gordon dijo esto: lo más grande que alguien puede hacer por Dios y por el hombre es orar. Puedes hacer más que orar cuando hayas orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Tienes que formar el hábito de orar en tu vida. Aquí van unos consejos para que tú formes el hábito de orar. Primeramente, debes de separar un tiempo a diario para la oración. Debes separar un tiempo específico y exclusivo para la oración. Tú tienes que tener un horario de oración. El horario que se te haga más flexible, o el horario que tú veas que más te convenga, donde tienes que apartar ese tiempo específico de orar, donde tú no tienes ninguna actividad a realizar. Tú tienes que apartar un tiempo en específico. ¿Cuánto tiempo debes de dedicar a la oración? Se sugiere que por lo menos tú debes de dedicar 15 minutos a la oración diariamente, aunque es más provechoso que tú ores de 30 a 60 minutos. Puedes repartir estos 30 minutos o 60 minutos en el día en bloques de 15 minutos. Por ejemplo, puedes orar de 6 de la mañana a 6:15. Luego puedes hacer una oración a mediodía, de 12 mediodía a 12:15. Luego por la tarde de 4 a 4:15. Y luego una oración en la noche de 8 a 8:15, un ejemplo. Y ahí tú apartas bloques de 15 minutos 4 veces al día. Tú estás orando 1 hora diaria. No podemos conocer a Dios si no le dedicamos el tiempo suficiente. Pues para conocer a una persona, para conocer a alguien, tú tienes que dedicarle tiempo a esa persona. Para conquistar a la persona que es tu pareja, o tú aún estás conociendo a alguien para que sea tu pareja, tú tienes que dedicarle tiempo para conocer a esa persona. Tienes que dedicarle tiempo a diario para poder conocerle. ¿Cuánto más tiempo debemos de dedicarle nosotros a Dios también para poderle conocer mejor? La tercera o el tercer consejo de cuándo se debe de orar es que tú debes de elegir el tiempo que más te convenga. El autor del libro puso el ejemplo que nosotros podemos ser alondras o búhos. Estas aves tienen algo distinto. Las alondras son aves que despiertan desde la mañana con el cántico y pasan durante todo el día haciendo actividades. Entonces los búhos son aves que son aves nocturnas y se mantienen despiertos
en la noche. Tú puedes ser un orador como la alondra, orar temprano desde la mañana y mantenerte en oración durante el día. O puedes ser como el búho, orar durante la noche, mantenerte despierto orando durante la noche. Depende de cómo tú tengas tus actividades y cómo tú tengas el tiempo para que tú puedas ser un orador. Aunque esto no influye espiritualmente en el sentido de que tú eres más espiritual por orar en la noche o por orar temprano en la mañana, no influye. Tú puedes hacerlo a la hora que a ti más te convenga. Elige un lugar específico para orar. Esto es muy importante porque tú tienes que tener un lugar íntimo para orar con Dios, un lugar apartado para orar a Dios, apartado del ruido, para que tú puedas concentrarte, apartado de las personas, para que tú puedas concentrarte en la oración. Mira lo que dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es bueno que tú elijas un sitio específico para la oración. Muchos personajes de la Biblia tenían un lugar específico para orar. Abraham dedicaba altares al Señor y lo hacía en el monte Hebrón. Isaac también oraba en el campo del Negev. Jesús subía a los montes, al monte de los olivos específicamente a orar. También encontramos que Jesús oró en el monte llamado Getsemaní. Cada creyente necesita un sitio específico libre de todo estorbo para estar en comunión con Dios. Pero hay lugares también muy exóticos en los cuales algunas personas o algunos personajes de la Biblia buscaron a Dios en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos de auxilio, como por ejemplo Pablo y Silas oraron desde una cárcel, y Jonás, un hombre que oró también en las entrañas o en el vientre de un pez. No importa el lugar donde tú estés orando, Dios escucha tu oración, pero tienes que buscar un lugar específico para orarle al Señor. Debes de orar sin cesar. Cuando salimos de nuestro aposento de oración, no es que termine nuestra comunión con Dios en ese momento. Debemos de mantener un espíritu de oración a lo largo del día. Debemos de estar constantes en la oración. Esto significa que debemos de llevar una actitud de oración en todo lo que hacemos y en todo momento. Es tener las líneas de comunicación abiertas a Dios para que en todo momento podamos darle gracias, para que en todo momento podamos adorarle, o para que en todo momento podamos hacer nuestras peticiones mientras trabajamos, mientras hacemos el oficio del hogar, mientras hacemos nuestras actividades en el trabajo, mientras vamos en el transporte público o mientras conducimos nuestro carro, o cuando vamos a comer o vamos a tomar nuestros sagrados alimentos, darle gracias a Dios antes de dormirnos, al finalizar nuestras actividades, al comenzar nuestras actividades. Tú debes de mantenerte en constante oración con Dios. La oración SOS en el transcurso del día es una oración que a veces nos encontramos con situaciones o dificultades en nuestro diario vivir, con situaciones difíciles, y en esos momentos podemos poner en práctica la oración SOS, una oración de emergencia. Orar en el momento exacto de la situación que se esté dando. Puede ser cualquier situación, puede ser cualquier circunstancia, o puedes orar por alguien específicamente, ya sea por un accidente, ya sea un momento de que te encuentres en un ejemplo, en un asalto, o que tú encuentres una situación difícil de la cual tú tienes que hacer una oración de emergencia. Debes de desarrollar hábitos buenos para orar. Número 1, debes de pensar en Dios. Cuando nos despertamos, aún antes de que nosotros salgamos de nuestra cama, debemos de orar. Antes que empecemos todas nuestras actividades diarias,
podemos entregarle el día o este día al Señor. Mira lo que dijo el salmista en el Salmo 5, verso 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Uno de los hábitos a desarrollar en tu diario vivir es que tú ores de mañana, ores antes de levantarte, y así puedes entregar tu día al Señor y que el Señor esté a lo largo del día contigo. Otro hábito que debes desarrollar es que tú debes de estar inquieto, debes de estar molesto cuando falles al tiempo de oración que tú has elegido exclusivamente o específicamente para Dios. Trata el tiempo de oración como una cita. Trata el tiempo de oración como una cita. Trata ese tiempo como un compromiso muy importante que tú tienes durante el día. Y no dejes que otras cosas interfieran en este tiempo tan especial. Debes practicar también la oración en voz alta. Así tú también puedes escuchar más cuidadosamente lo que le pides a Dios, lo que tú vas a orar en ese momento. Y hay hábitos malos que tú también debes de evitar. Uno de esos hábitos es que no dejes que tus sentimientos dominen o dicten tus oraciones. Si solo oramos cuando tenemos deseos de orar, vamos a orar muy poco. Debemos de guardar nuestra cita, debemos de acudir a nuestra cita, a nuestro compromiso diario de oración. Independientemente de cómo tú estés, de cómo tú te sientas, tú debes de guardar ese hábito de orar. Y debes de evitar que estos sentimientos en tu vida dicten lo que tú harás a la hora de orar. No sustituyas la oración por actividades. Nunca debemos de estar demasiado ocupados como para dejar de orar. Nunca sustituyas otra actividad por tu momento de oración. Tú tienes que respetar ese momento de oración exclusivamente. Tú tienes que ser específico en ese momento y sabes que ese tiempo solo es para orar, para nada más. Número 3, tú no tienes que estar atado al legalismo de orar. Debes descubrir el método de oración que funcione mejor para ti. La oración debe de ser tan natural como el respirar y tan agradable como el comer. La oración es una conversación con Dios. Al momento de tú hablar, de intimar con Dios, tú tienes que ser lo más natural posible, porque Dios está ahí contigo. Él te hablará a ti también en tu momento de oración. No debes de ser legalista en el sentido que hay muchas personas que dicen que no puedes orar si no usas un velo, por ejemplo. Eso no es así, porque la oración no depende de que tú tengas un velo en tu cabeza o de que tú tengas algún artículo para orar, ya sea un objeto o ya sea ese velo. La oración no depende de eso. Dios la escuchará siempre, porque Dios escucha tu corazón, Dios escucha lo que tú hablas. Es una conversación, no depende de ningún velo, no depende de ningún objeto por el cual tú tengas que orar. Debes de evitar esos malos hábitos y de hacer una oración natural para Dios, como una conversación, y tan agradable como el comer. Cuando tú hablas con un familiar o con un amigo muy cercano, tú no utilizas cosas extrañas para hablar con esa persona. Pues lo mismo es con Dios. Tú no tienes que utilizar cosas extrañas para hablar con Él. Tienes que hacerlo lo más naturalmente posible. En tu momento de oración, en tu momento específico de oración, puedes hacerlo, si tú gustas, arrodillado o con los ojos cerrados para mayor concentración. No hay una posición específica para orar, pero tú tienes que hacerlo lo más naturalmente posible. Y en tu momento de intimidad puedes hacerlo de rodillas o puedes hacerlo postrado. Y a lo largo del día, mientras tú conduces, mientras tú caminas, mientras corres, mientras haces ejercicio, mientras estás descansando o estás sentado,
tú puedes mantenerte también en oración. Espero, querido hermano y amigo, que esta enseñanza acerca de qué es la oración te sirva de mucho en tu diario cristiano, en tu diario espiritual. Quiero orar por ti, allí donde estás. Señor Jesús, bendice grandemente a todos los hermanos y amigos que escuchan, Padre Santo, este consejo, Padre, esta lección, Padre Santo, de qué es la oración, Padre bendito. Bendícelo grandemente, toma el control de cada situación. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias, Padre, bendecimos tu nombre. Amén, Señor, y amén. Espero, hermano y amigo, que haya sido de mucha bendición para ti esta lección. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas bendiciones.